Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. Espero que estén pasando un buen tiempo con sus familiares y amigos en esta época del año y que el Señor les brinde mucho conocimiento de Él y de su palabra en este nuevo año 2019. En este video vamos a hablar sobre el dogma de la Inmaculada Concepción de nuevo. Hace varios meses hice un video sobre este dogma, voy a dejarles el link abajo en la descripción para que le echen un vistazo. Deberían echarle un vistazo antes de ver este video, pero si no, pues solamente vean este primero y luego el otro. En aquel video discutí la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, qué significa para el católico romano este dogma, y refutamos algunos de los argumentos principales que nos brindan los católicos romanos acerca de este dogma. Así que en este video simplemente voy a asumir que los que me están viendo saben de qué se trata el dogma ya y no voy a explicar la definición, eso lo hice en el video anterior, así que si quieres saber qué significa el dogma, échale un vistazo al video anterior. La razón por la que voy a volver a hablar de este dogma es que he encontrado algunos argumentos, algunos los había escuchado antes, pero no los mencioné en el video anterior. Algunos, o uno de ellos, lo escuché hace poco y estuve estudiando estos argumentos y he encontrado varias maneras o maneras de refutar estos argumentos. Uno de los argumentos que encontré, o el argumento nuevo que encontré es el siguiente. Hay católicos romanos que nos hablan de que cuando el ángel Gabriel le dice a María en las versiones católicos romanas llena de gracia, o en las versiones protestantes muy favorecida, nos dicen que esta frase es realmente un título o un cambio de nombre para María. Entonces muchas personas dicen, cuando en la Biblia se cambia el nombre de una persona es algo significativo porque se le cambia el nombre en vista del propósito o el rol que Dios tiene para esta persona. Entonces la idea es que Dios o el ángel Gabriel le cambió el nombre a María porque ella es la que tenía que ser inmaculadamente concebida, o sea, estar preservada del pecado original y de pecados personales para dar a luz al Salvador. Este argumento pues es completamente inválido porque cuando la Biblia nos habla de que a algunas personas se les cambia el nombre, en la Biblia encontramos la clara y explícitamente indicación de que eso es lo que está sucediendo. Y en algunos casos incluso encontramos la definición del nuevo nombre. Por ejemplo, podemos ver cómo a Abraham en Génesis 17, versículo 5, se le cambia el nombre a Abraham. ¿Por qué? Porque él sería el padre de muchas naciones. Vemos también que en Números 13, versículo 16, el nombre de Josué originalmente era Oseas y su nombre fue cambiado a Josué. En Génesis 35, versículos 10 al 11, vemos que el nombre de Jacob es cambiado por Israel y el Señor nos da claramente la indicación de que eso es lo que sucede. En Jueces 6:32 vemos que el nombre de Gedeón es cambiado por Jerobaal, que significa que Baal contienda con él. Ahí nos da el significado del nuevo nombre. Y el nombre del rey Salomón en 2 de Samuel 12:25 es cambiado por Jedidías. Y en Juan 1:42 el nombre de Simón es cambiado por Cefas o Pedro. O sea que cuando la Biblia nos dice que el nombre de una persona está siendo cambiado, nos da la clara indicación de que eso es lo que está sucediendo. Pero eso no es lo que vemos en Lucas 1:28. Cuando el ángel le dice llena de gracia o muy favorecida, no nos dice que ese es el nuevo nombre o el nuevo título de María en vista de su nuevo rol. Así que este argumento sencillamente es muy inválido. Por este argumento es que escuchamos a muchos católicos romanos decir que María es la Inmaculada Concepción, porque están viendo esta frase o este término como un título. Ella es la Inmaculada Concepción. Pero vemos que a la luz de la Biblia, esta forma de llamar a María no es correcta y no es bíblica. Así que este argumento lo encontré hace muy poco y encontré que puede ser refutado muy fácilmente. En el video anterior que hice sobre este dogma, expliqué que para el católico romano la palabra griega original
de donde se traduce muy favorecida, es quejaritomene. Y entonces el significado de esta palabra no tiene nada que ver con ser sin pecado, eso lo hablé en el video anterior. Y expliqué que los católicos romanos basan realmente el dogma de la Inmaculada Concepción más en la misma forma del verbo participio perfecto pasivo que en la definición de la palabra. Expliqué lo que es un participio perfecto pasivo también en mi video anterior. Si no sabes lo que es, deberías buscarlo porque es gramática de nuestro idioma. Realmente los católicos romanos no pueden basar su dogma de la Inmaculada Concepción sobre la forma de este verbo, participio perfecto pasivo, porque en Mateo 25:34 dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Esta palabra bendito se traduce de un verbo griego que también está en participio perfecto pasivo. Así que si los católicos romanos pueden concluir de Lucas 1:28, de la palabra quejaritomene que está en participio perfecto pasivo, si ellos pueden concluir de la forma del verbo que María fue o está en un estado permanente de gracia y por lo tanto es sin pecado, como dicen muchos, nosotros podemos concluir con Mateo 25:34 que la palabra benditos también es un participio perfecto pasivo. Podríamos concluir también que nosotros nacimos o fuimos concebidos en un estado permanente de bendición o algo así. Entonces eso no es algo que realmente querríamos hacer. Así que con este texto demostramos nuevamente que el dogma de la Inmaculada Concepción no es bíblico y no se puede fundamentar en Lucas 1:28. Ahora, hay otros argumentos tipológicos que nos brindan los católicos romanos y son los siguientes. Muchos nos dicen que María es el arca del nuevo pacto y la idea detrás de esto es que, bueno, el arca del pacto en el Antiguo Testamento fue la cosa más sagrada y entonces, por lo tanto, María, como es el arca del nuevo pacto, debe ser la criatura más sagrada en el mundo y debe ser sin pecado. Y además nos dicen que el arca del pacto contenía ciertas cosas dentro de ella que nosotros hoy día las vemos como tipos de Cristo, como cosas que representan o apuntan hacia Cristo, como el maná, las tablas de la ley, etc. Pues si el arca del pacto contenía estas cosas que apuntaban hacia Cristo y ahora María contiene dentro de sí a Cristo o lo tuvo dentro de sí cuando hace 2000 años, pues entonces el arca del pacto del Antiguo Testamento es un tipo de María, apunta hacia María y María es el arca del nuevo pacto. Bueno, el problema de este argumento es que sencillamente no lo encontramos en la Biblia y en muchos católicos romanos nos hablan de que hay paralelos entre 2 de Samuel capítulo 6 y la narrativa de Lucas capítulo 1. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 9 vemos que David dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y en Lucas 1:43 vemos que Elizabeth le dice a María, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces muchos católicos romanos dicen, ahí hay un paralelo, vemos que María es el arca del nuevo pacto y ella es representada por el arca del pacto a la que se refiere David. El problema de este argumento es que ellos simplemente están trazando supuestos paralelos que encuentran en el texto, pero este tipo de argumentación no es buena porque no tiene dónde parar y además no hay un número definido de paralelos que debas tener para probar el dogma. Porque, por ejemplo, ¿qué hay de cuando Usa cayó muerto por haber tocado el arca del pacto? En el Nuevo Testamento no encontramos ningún registro de que alguien haya tocado a María y haya caído muerto. Pues entonces, ¿dónde está ese paralelo? El problema de ese tipo de argumentación de los católicos romanos es que trazan paralelos y paralelos y paralelos sin realmente darse cuenta de que hay cosas que le suceden al arca del pacto que no le suceden a María. O sea, hay cosas que no se pueden trazar paralelos. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿En dónde, si van a seguir trazando paralelos y paralelos y paralelos, dónde van a parar? Realmente nos damos cuenta que con este tipo de argumentación se puede probar lo que sea o en este caso realmente no probar nada. Y esto no es la manera correcta de hacer exégesis. Otro argumento tipológico para la Inmaculada Concepción es decir que María es la nueva Eva.
porque la idea es que a través de Eva entró el pecado y la muerte al mundo, y a través de María entró la vida al mundo porque ella dio a luz a Cristo. Y Eva desobedeció a Dios, María obedeció a Dios, y ahí tienes el paralelo de la nueva Eva. El problema, yo no diría que realmente la Biblia nos muestre a María como una nueva Eva. ¿Por qué? Dos razones. En Romanos capítulo 5 vemos que Pablo está dando una discusión didáctica y extensa de cómo es que el pecado entró al mundo, y Pablo sí traza el paralelo de el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Hubiera sido muy fácil escribir también en el texto el paralelo de Eva y la nueva Eva, pero Pablo no lo hizo así. Entonces hace que nosotros nos preguntemos por qué no lo hizo, si era tan obvio y si es correcto a la luz de la Biblia. La otra razón es que realmente, si vamos a trazar paralelos entre el arca del pacto y María, entre Eva y María, bueno, ¿dónde está el paralelo de Eva fue esposa de Adán, pero María no fue esposa del segundo Adán, sino que fue la madre? ¿Dónde está el paralelo ahí? Realmente no tienen la misma relación familiar con los dos Adanes. No, las dos no son esposas ni las dos son madres. Así que sencillamente este tipo de argumentación tipológica no es válida a la hora de probar el dogma de la Inmaculada Concepción. Y claro, esta idea de la nueva Eva, algunos la tratan de extraer de Génesis 3:15, donde el Señor le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Bueno, sí, María puede ser la mujer a la que se refiere el texto de Génesis 3:15, pero eso no necesariamente nos va a llevar a concluir y a creer en la Inmaculada Concepción. Sencillamente el argumento no es válido. No tenemos por qué concluir semejante cosa. Así que con estos argumentos volvemos a desprobar la Inmaculada Concepción, como lo hicimos en el video anterior. Estos sencillamente son otros argumentos que he encontrado y que debo refutar, porque sé que yo en mi momento no tuve las respuestas para esto y fueron argumentos que realmente casi me convencían en su momento. Así que entiendo que es útil para muchas personas que nunca han escuchado este tipo de respuestas y que también están estudiando el tema y pensando sobre esto y analizando y estudiando las escrituras. Así que espero que haya sido de bendición y ayuda para ti, y que lo compartas con las personas que creas que debes compartirlo y que es necesario que sepan este material. Así que Dios les bendiga mucho, que tengan un feliz año. Gracias por ver este video.